Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, abogada. Como parte de la exposición de nuestro trabajo que estamos realizando en el tema de la historia de los sindicatos, tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder presentar una breve exposición sobre la historia de los sindicatos en Honduras. Y tenemos como invitado especial al licenciado en sociología, el licenciado Julio Navarro, ¿verdad? Él es graduado en Costa Rica, también es catedrático en la Autónoma, en la UNAM, aquí en Honduras. Entonces, con el conocimiento que tiene él sobre los movimientos sociales y sindicalistas, entonces él nos va a detallar algunas preguntas que tenemos nosotros para hacerle a él, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con las preguntas de manera breve, ¿verdad? Entonces, sobre lo que es la historia de los movimientos de los movimientos sindicalistas en Honduras. Mucho Bueno, gusto. Sí, mucho continúe. gusto. Mucho gusto. Igualmente, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la colaboración, el apoyo en nuestra participación en las asignaturas que nos corresponden, ¿verdad? Yo tenía una duda de por qué surgieron o cuál es el objetivo general de los sindicatos. No sé si me puede ayudar. Con gusto. Vea, en el mundo, los sindicatos o organizaciones de trabajadores surgieron ligados a actividades industriales en Europa, Estados Unidos. Pero en Centroamérica y en el caso de Honduras, los sindicatos aparecieron ligados a actividades económicas. En el caso de Honduras, que fue primero la minería y después el banano. Muy entrada la producción bananera, allá por 1950, comenzaron a surgir movimientos que buscaban reivindicar derechos de los trabajadores. Entre esos derechos estaba tener una jornada de trabajo, tener un salario garantizado para todos los trabajadores y el derecho a organización de los trabajadores, derecho a vacaciones, derecho a gozar del domingo de asueto, etcétera. Entonces, ligado a esa actividad bananera, en la década del 50 apareció la gran huelga de 1954, que se dio en la costa norte, precisamente entre La Lima, Progreso, luego Ceiba, donde estaban ubicadas dos grandes compañías bananeras, la Tela Railroad Company, que estaba en La Lima, y la Standard Fruit Company, que estaba en La Ceiba. Esos trabajadores declararon una huelga el 1 de mayo de 1954 y aproximadamente después de 70 días se canceló la huelga, pero los trabajadores lograron reivindicaciones para provecho de ellos. A partir de allí, en 1955, se emitió una ley que permitía que los trabajadores tenían derecho a organizarse. Fíjense bien, hasta entrada la década del 50 es que los trabajadores en Honduras van a tener derecho a sindicalizarse. En 1959, entonces se emite el Código del Trabajo. En Costa Rica ya en 1930 había Código del Trabajo, había Seguridad Social. Entonces se emite el Código del Trabajo y entonces se oficializa la creación de sindicatos de empresas o sindicatos de gremio que le llaman. Entonces, el primer sindicato que realmente se crea en Honduras es el Citraterco, Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company. Entonces, esos sindicatos ya organizados como movimiento fundamentalmente de actividades agrícolas. No hablemos de actividades industriales porque eso en Honduras no tenía la connotación necesaria para tener trabajadores que pudieran organizarse a esos niveles. Entonces, en el Código del Trabajo, que es un código que hasta a la actualidad tiene vigencia. Es un código de más de 60 años y todavía sigue vigente. Entonces, en ese código se garantizan los derechos de los trabajadores. Y uno de los derechos fundamentales era el derecho a organización que tienen los trabajadores y la obligación del patrono de dejarlos
organizarse. Aparece ahí también el derecho a las vacaciones, aparece el derecho al seguro social en el Código del Trabajo, un seguro social que se creó después. Entonces, esas reivindicaciones de los trabajadores, primero ligados a su jornada, a su actividad, a su trabajo, a su salario, a sus vacaciones, va a dar origen luego a la presión sindical, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. O sea, en Costa Rica ya al 30 había seguridad social. En Honduras va a ser hasta finales de la década del 50 que se funda el seguro social, ya fundamentalmente para trabajadores urbanos o trabajadores de la ciudad que podían tener derecho en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde estuvo nada más reducido en los servicios de seguridad social. Entonces, el origen de los sindicatos creó un movimiento sindical muy grande en el caso de Honduras y muy beligerante, fundamentalmente a nivel de los sindicatos de las bananeras. Pero también la organización sindical dio origen a otro elemento, al aparecimiento de las organizaciones campesinas que comenzaron a reclamar una redistribución de la tierra. Producto de esa lucha campesina, la ley de reforma agraria apareció, creo, el 22 de septiembre de 1962. Una reforma agraria que obligaba al Estado a repartir tierras entre los campesinos que no la tenían, más asistencia técnica y asistencia financiera para poderla trabajar. Sigo diciendo, eso es influencia del movimiento sindical. Ahora, el movimiento sindical ya en la década del 60, a finales del 60, va a librar muchas luchas de carácter reivindicativo. Y esas luchas reivindicativas van a dar lugar, mira, a que otras organizaciones, otro grupo de trabajadores se organicen como son los profesores. Los maestros crearon sus colegios magisteriales a partir de 1964, tomando el ejemplo de la organización de trabajadores de las compañías bananeras. Entonces, allí ya comenzaron a aparecer leyes de carácter social que regularan todo ese tipo de relaciones de trabajo que se daban en otros niveles. Por ejemplo, a nivel universitario aparecieron los colegios profesionales, colegios de economistas, colegios de ingenieros, colegios de médicos, etcétera. Todo eso tiene su origen en la gran lucha que dieron los trabajadores bananeros en 1954. Los trabajadores en Honduras aparecieron unidos fundamentalmente, pero después se fueron dividiendo en centrales obreras. Entonces se creó la Central Hondureña de Trabajadores, CTH, que tuvo su origen en San Pedro Sula. Esa central creó la FECITRAN, Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte. Uno ve San Pedro Sula, hay una colonia que se llama FECITRAN, porque también los trabajadores lucharon por la construcción de viviendas. Pero luego se creó la Central General de Trabajadores, que era de orientación demócrata cristiano. Entonces, los sindicatos fueron teniendo identificaciones de carácter ideológico por la influencia externa que había a nivel mundial. Y ya para finales del 70, principios del 80, se creó la CUT, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, que creó la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Vea, la década del 70 y la década del 80 son décadas de efervescencia sindical, de efervescencia magisterial, de efervescencia de los gremios. Por ejemplo, el Colegio de Médicos conquistó lo que ellos llamaban el Estatuto del Médico Empleado. Los profesores primero conquistaron una ley de escalafón que les dio estabilidad y luego el estatuto del docente hondureño. Entonces, esas reivindicaciones estabilizan y reconocen los derechos laborales que tienen los trabajadores. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? En la década del 90, en Honduras, entonces comienza a llegar el neoliberalismo. Y ya el neoliberalismo ya no toleraba la existencia de sindicatos. Entonces se comenzaron a crear empresas en Honduras como las maquiladoras que no le permitían
sindicato. Entonces, los sindicatos comenzaron a perder vigencia. De manera que muchos sindicatos ligados al sector privado fueron desapareciendo. Hoy en día, los únicos sindicatos que tienen realmente beligerancia, a excepción del STIBIS, el Sindicato de Trabajadores de la Bebida y similares, son sindicatos de empresas del Estado. Entonces, mire, aquí fue fuerte el sindicato de la ENE, que todavía es fuerte. Fue fuerte el sindicato de Hondutel, que todavía lo es. Fue fuerte el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma, que también todavía lo es. Y usted enumera el INFOC, enumera instituciones del Estado que todas ellas crearon sindicatos. Entonces, esos sindicatos lograron enormes reivindicaciones de carácter económico. De manera que en Honduras hay algunos que dicen que la quiebra del ENE, que la quiebra de Hondutel y la quiebra del SANA está ligado, dice, a la existencia de sindicatos como tal, porque lograron realmente buenas reivindicaciones de carácter económico. ¿Por qué? No es lo mismo que un gerente de una empresa privada negocie un contrato colectivo a que lo negocie un funcionario público que está administrando bienes que no son de él, que son del Estado. Entonces, en conclusión le digo, el día de hoy no es el mejor momento de la actividad sindical en Honduras, porque las condiciones hoy en día son otras. O sea, sí, hoy hay más libertad de contratación, mayor libertad de poner los salarios, los sueldos que quiere poner el empleador y no sujetarse a una norma que establezca un contrato colectivo. Sí, en conclusión, también les digo, los sindicatos ayudaron a modernizar la política del país porque se convirtieron en gremios que presionaban al Estado porque definiera políticas sociales. Por ejemplo, el gobierno de López Arellano del 72 fue un gobierno reformista que le ayudó mucho a Honduras a evitar caer en las guerras civiles que cayó Guatemala, que cayó Nicaragua o que cayó El Salvador. Entonces, los sindicatos, yo les diría, son muy protagonistas. Parece que se interrumpió la conexión. Ay, Sí, dígame. ya volvió. Sí, le escuchamos. Entonces, esas actividades sindicales... Tiene la cámara apagada, Alex. Sí, hombre, se me fue la cara. Esas actividades sindicales de efervescencia, lamentablemente hoy están en decadencia. Y en algún momento en Honduras se fue creando una idea equivocada de los movimientos sindicales con relación a las empresas del Estado, que hoy esas empresas perdieron protagonismo. Licenciado, disculpe, miramos de que usted está comentando de que han habido cambios y que da a entender como que los sindicatos antes estaban como más fortalecidos, antes eran más grandes los sindicatos, pero ahora como que las cosas han cambiado. Yo tengo una inquietud y quiero que usted me dé su punto de vista sobre lo que se ve últimamente, que miramos que los sindicatos antes todos miraban por un mismo fin entre todos y casi todos los sindicatos eran así. Pero miramos algo totalmente diferente ahora, que miramos la política o los políticos involucrados en los sindicatos. A su punto de vista, ¿qué opinión tiene sobre esto? Porque al parecer no es beneficioso. O para usted sí. Muy interesante, mire. Hay algo muy importante. El origen del movimiento sindical y con las consecuencias que tuvo en otros sectores, dieron luchas de carácter social que beneficiaban a amplios sectores de la población. Hoy la mayoría, por no decirlos todos, los sindicatos nada más luchan por reivindicaciones de carácter económico que les benefician a ellos. Por eso hay sectores de la población que creen que algunos sindicatos ligados a empresas del Estado realmente son trabajadores privilegiados. Entonces, el gran interés social de los centrales obreras por presionar al Estado por el retorno a la democracia en Honduras después de gobiernos militares prácticamente se fue perdiendo. Entonces hoy los sindicatos que sobreviven nada más
para lograr lo que ellos llaman las conquistas sociales que necesitan sus afiliados. O sea, los sindicatos han perdido protagonismo social e incluso protagonismo político, como lo tuvieron allá por la década del 80, cuando ellos fueron una base fundamental para que los partidos políticos entraran en acuerdos y lograran no romper el orden constitucional. Hoy no va. Hoy prácticamente los sindicatos no son tomados en cuenta en decisiones fundamentales. Usted todavía los ve presentes en la junta que va a seleccionar los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero ya casi son decorativos. El peso de carácter gremial, reivindicativo de los sindicatos prácticamente ha desaparecido. Licenciado, buenas noches primeramente. ¿Quiénes fueron esos líderes o esas personas que cuando surgieron los sindicatos, los que, por decir así, tomaron la batuta y fueron los que emprendieron para la formación de los sindicatos? Mire, la mayoría de ellos son líderes sindicales de la costa norte, como Celio González, un señor famoso en Honduras, Víctor R. Artiles, un señor de apellido Tibot, otro señor del Sutranco de Ceiba, que no recuerdo el nombre. Entonces, esos fueron fundamentales, porque eran realmente, mire, eran dirigentes sindicales puros, así, no dedicados a actividad política partidaria ni nada que parezca. Después los sindicatos, muchos dirigentes sindicales, ya el 70, 80 y fundamentalmente en el 90 se metieron a la política. Entonces comenzaron a aspirar a cargos de elección popular y así tenemos que una persona llegó incluso hasta ser designado presidencial y otros fueron diputados. Por ejemplo, un señor llamado don Julín Méndez, que fue dirigente campesino, llegó también a ser diputado. Usted ve también al señor Alegría, señor Juan Barahona, fueron dirigentes sindicales del 70 para acá y hoy ocupan cargos políticos. Entonces, el sindicalismo como tal perdió su inocencia de surgimiento en reivindicaciones de carácter social y económico para sus trabajadores inicialmente y para el pueblo hondureño en general. Hoy los sindicatos cometieron el error también de politizarse, de partidizarse. Y los sindicatos, dice, reúnen gente que tengan distintas simpatías por partidos políticos. Por lo tanto, un sindicato, un gremio, un colegio médico, un colegio magisterial no debe asumir posiciones de carácter político partidario porque eso le hace dividirse y perder la esencia para lo que fueron creados. Sí. Bien. Sí. Sí, entonces, ¿vale, Abril? Sí, más que todo, ¿verdad? Pues primeramente un gusto conocerle y muy ansiosa de igual manera, ¿verdad? Por conocer la opinión. Muy importante y datos muy relevantes que nosotros pues no conocíamos, ¿verdad? En lo que es la historia de un sindicalismo y cuál es el impacto, ¿verdad? Que esta historia pues a nosotros en qué nos puede repercutir en estos días, ya que usted pues nos los aclaró que ha sido pues los tiempos son cambiantes, van avanzando de una manera exponencial. Entonces, más que todo, agradecerle, ¿verdad? Haber compartido todo su conocimiento en esta reunión. Y una última pregunta que yo le quería hacer, más que todo, licenciado Julio Navarro, era que, pues, ¿qué opina usted, verdad, sobre las marchas que se han hecho históricamente, para ser más específica, desde el 1 de mayo? Que si usted considera que esto ha servido como una consolidación para fortalecer el gremio sindical, ya que son, pues, ya si usted considera que eso no es suficiente solamente con las marchas. Mire, el 1 de mayo es el símbolo más importante del sindicalismo a nivel mundial. Y en Honduras precisamente fue un 1 de mayo que se inició la gran huelga de 1954 que dio origen a todo lo que hemos hablado. El 1 de mayo servía para plantear reivindicaciones al Estado como tal. En la medida que ha ido en decadencia el movimiento sindical como tal, los 1 de mayo casi son simbólicos, nada más para marchar y dar testimonio de que todavía existe la idea
de un sindicalismo libre, pero cuando uno va a las grandes manifestaciones que establecen el 1 de mayo, ya no solo de trabajadores como tal, porque los sindicatos perdieron capacidad de movilización, sino que los 1 de mayo sigue siendo simbólico para que la mayoría de la población que simpatiza con hacer planteamientos reivindicativos al gobierno acuda en masa a esas concentraciones. Siempre siguen teniendo mucho fervor las concentraciones del 1 de mayo, pero están un poco vacías de reivindicación porque han perdido los sindicatos capacidad de presión. Ok. Sí, licenciado, fíjese que con una sola pregunta que hicimos, creo que sigue ahí todavía. Sí, sí nos escucha. Sí, lo escucho. Sí, le digo de que con unas 3 preguntas que le hicimos nos resolvió todo el contenido que teníamos. Entonces, por eso teníamos más preguntas, pero con la que le hicimos estamos ya suficiente con la respuesta que nos ha dado. Entonces, también, licenciado, por falta de tiempo, quisiéramos seguir más también con usted para que nos siguiera detallando, pero por falta de tiempo en las reuniones, entonces ya solo nos queda pocos minutos. Entonces, en nombre de todos los compañeros, queda más que agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo que tuvo, por la disposición que tuvo por ayudarnos. Y créeme que su aportación también nos va a servir a nosotros en el futuro, ¿verdad? Porque habían cosas que no conocíamos. Entonces, en nombre de mi compañero, no sé quién más quiere agradecer. Entonces, estamos muy agradecidos con usted. Ya gracias, hombre, y a la orden, porque mire, hay que conocer toda parte de la historia del país. Se imagina en la década del 50 los trabajadores lucharon por una jornada de trabajo de 8 horas. En los últimos 12 años, el Estado les metió el trabajo por hora. Y ya el trabajo por hora no reconoce las reivindicaciones que tenía la jornada de trabajo. O sea, era imposible creer uno que en la década del 70, en la década del 80 y en la década del 90 se metiera una ley donde al trabajador le pagaran por 4 horas, por 3 horas que llegara a trabajar. ¿No? En las economías desarrolladas le pagan por hora, pero le van reconociendo todos los derechos que debe tener. Aquí no va. Hace poco derogaron la ley por hora. Bueno, creo que el licenciado tuvo problemas con la conexión. Entonces, también nosotros el tiempo ya se nos terminó. Entonces, esa sería parte de nuestra exposición, ¿verdad? Para que podamos tomar en cuenta todos los detalles que se han dado en la historia de los